¿Crees que sabes cuál es el electrodoméstico de la casa que más consume? ¿Y cuál es este? ¿Crees que la ubicación de un electrodoméstico puede influir en el consumo eléctrico del mismo? Hola, me llamo Amadeo y en este vídeo vamos a responder esas preguntas y vamos a ver muchas más cosas relacionadas con los electrodomésticos. ¿Qué acciones podemos realizar para disminuir su consumo y con ello reducir la factura eléctrica? Si recuerdas mi vídeo número 2 donde estuve explicando los equipos que hay en la casa y la cantidad de electricidad que consume cada uno de ellos, si no siempre puedes darle a este link y puedes verlo. Hasta ahora he hecho un montón de vídeos para ver qué acciones podemos hacer para reducir el consumo eléctrico de la calefacción, del agua caliente sanitaria, de la cocina, de la iluminación y de la refrigeración. Pero nos falta todo el grupo de electrodomésticos. Vamos a por ello. Y hasta ahora, con el conjunto de todas las acciones, exceptuando los electrodomésticos, que todavía no lo hemos abarcado, hemos podido llegar a ahorrar 1.611,9 euros. A ver cuánto podemos llegar a ahorrar con los electrodomésticos. Venga, vamos a por el primer quiz. ¿Qué electrodoméstico de la casa es el que más consume? ¿El televisor, el frigorífico o la lavadora? La respuesta es el frigorífico. Tened en cuenta que el frigorífico habitualmente siempre está encendido. ¿Has acertado? Ahora vamos a ver todos los electrodomésticos de la casa y el orden de los mismos por consumo. Primero de todo tenemos el frigorífico, con un consumo aproximado año de unos 590 kilovatios hora. Posteriormente el televisor, con una media de 2,2 unidades por hogar, con un consumo de unos 235 kilovatios hora. La lavadora, con un consumo de unos 227. El consumo standby es todo aquel consumo que realizan los aparatos solo por estar conectados a la red eléctrica, con un consumo de unos 206 kilovatios hora. El horno, 160 kilovatios hora. Ordenador, con una media de 1,2 unidades por hogar, 142 kilovatios hora. El congelador, 117. El lavavajillas, lo mismo, 117. El resto de electrodomésticos, tostadora, cafetera, secador, con un consumo aproximado de unos 67 kilovatios hora, y la secadora, con un consumo año de unos 63 kilovatios hora. Es posible que este orden no sea el mismo en tu casa, ya que esto está sacado de estudios. De cualquier manera, siempre es bueno tener unos números para poder basarnos en algo a la hora de poder calcular los ahorros basado en las acciones que vamos a decir. Las fuentes de los datos de donde salen todos estos valores siempre puedes volver a verlo en mi vídeo número 1. Una consideración muy importante antes de empezar con las acciones que nos generan esos ahorros en la factura eléctrica. El objetivo de este canal de YouTube y de todos los vídeos que estoy emitiendo es poder ayudar a todo el mundo a poder hacer frente a la subida generalizada de precios. Pero para poder darle difusión y que todo el mundo se pueda beneficiar del contenido de los vídeos, es importante suscribirse, darle a like y compartirlo con vuestros amigos, vecinos, compañeros del colegio, porque es la única manera que YouTube interpreta que estos vídeos son buenos. De esa manera fomenta esa difusión cuando alguien va a realizar alguna búsqueda sobre temas de ahorro. ¡Comenzamos! Veamos ahora qué supone la letra de la clasificación energética de la nevera. Tengamos en cuenta que había un escalado anterior, que es el más conocido, que iba desde la letra A hasta la letra D. Ahora hay un escalado desde el 1 de marzo de 2021 que va desde la letra A hasta la G. También podemos ver las equivalencias. El A ahora es la letra A y la letra D ahora es la letra G. ¿Y qué nos dicen las letras? La letra D y la letra E nos dice que el consumo del equipo está en la media de los equipos que hay en el mercado, mientras que las primeras letras, la A, la B y la C, quiere decir que el consumo del equipo está por debajo de la media de los equipos del mercado. En el caso de la letra A, es un consumo inferior al 55% de la media. Teniendo en cuenta que la diferencia de consumo año entre un equipo con la letra D y un equipo con la letra A puede ser de en torno a unos 100 kilovatios hora, esto puede suponer una diferencia de unos 28 euros al año. Y si cuando nos vamos de vacaciones por más de 15 días podemos organizarnos para poder apagar la nevera, podemos llegar a ahorrar en torno a unos 8 euros año. Cuando vayamos a descongelar algún alimento, en lugar de hacerlo un rato antes de que lo vayamos a cocinar dejándolo sobre la bancada de la cocina, lo mejor es siempre un día de antes meterlo dentro de la nevera. De esa manera se irá descongelando poco a poco y aprovecharemos ese frío que tiene el alimento para no necesitar tanto consumo eléctrico.
Debemos también tener precaución con la ubicación de la nevera porque si hay una incidencia directa de los rayos del sol sobre las gomas, esta se puede resecar y por lo tanto no cerrar con la misma hermeticidad. La generación de hongos que a veces ocurre sobre las gomas puede hacer también que no cierren las gomas perfectamente con el marco de la nevera. Por lo tanto, eso también puede provocar que haya una pérdida de frío. Una muy buena manera de poder saber si nuestras gomas cierran correctamente es poner un papel, un folio, entre las gomas y el marco de la nevera. De esa manera, si lo podemos extraer fácilmente, sabremos que no está cerrando de forma hermética y por lo tanto necesitamos producir más frío y por lo tanto hacer más consumo eléctrico para poder enfriar la nevera porque tenemos una pérdida. ¿Y esta imagen os suena de algo? En equipos que no son no frost es bastante habitual poder llegar a ver esto. Lo importante es que lo retiremos con bastante frecuencia, que no dejemos que esa placa de hielo esté habitualmente dentro del congelador. Esta placa de hielo lo que favorece es que haya un aislamiento y por lo tanto un esfuerzo extra por parte de la nevera para poder congelar y poder tener la temperatura deseada dentro del congelador. Esto puede suponer un esfuerzo tan grande para la nevera que al cabo del año supondría unos 60 euros. Y si te ha gustado mi vídeo hasta aquí, dale al like, comparte y suscríbete, lo más importante para estar al corriente de todos mis vídeos. ¿Y cuántas veces has oído o te han dicho tus padres que no metas cosas calientes en la nevera? Por cada grado adicional que aumente la temperatura interior supone un esfuerzo extra de un 20%, lo cual al cabo del año supondrían en torno a 40 euros. De la misma manera que meter algo caliente dentro del frigorífico no es recomendable porque vamos a hacer que la nevera consuma más electricidad, ubicarlo cerca de fuentes de calor como por ejemplo puede ser el horno, pues no es recomendable porque va a hacer que nuestra nevera necesite trabajar más para compensar esa diferencia de temperatura. Imagina que dentro de la nevera hay un líquido. Cuando abrimos la puerta de la nevera, todo este líquido se derramaría al suelo. Bien, cuando la cerramos, la nevera tiene que volver a realizar el esfuerzo de volver a enfriar todo ese líquido. Eso es lo que ocurre cada vez que abrimos la nevera. Por lo tanto, a medida que más abramos la nevera, más esfuerzo tenemos que realizar con la misma y por lo tanto nuestro consumo eléctrico será mayor. Por otro lado, el congelador no ocurre exactamente lo mismo porque los cajones ayudan a que no se pierda tanto frío. Una de las cosas que hay en el mercado son neveras que tienen la puerta transparente para poder visualizar lo que hay dentro de la nevera y así no tener la puerta tanto rato abierta. ¿Y quién dice que no son importantes 5 centímetros por arriba, por el lateral o por detrás? Si no dejamos respirar a la nevera para que haya un buen intercambio de calor en el circuito frigorífico, podemos incurrir en un 15% de sobrecoste, lo cual supondría al cabo del año en torno a 30 euros. Del mismo modo, habrá que tener en cuenta la limpieza de la rejilla posterior de la nevera, así como las rejillas posteriores que permiten respirar al circuito frigorífico. Si estas rejillas se encuentran sucias, el circuito frigorífico no podrá realizar un buen intercambio de calor y por lo tanto habrá un mayor consumo eléctrico. Menos 18 grados para el congelador y 4 grados para el frigorífico son las temperaturas recomendadas por la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es la agencia gubernamental de gran prestigio mundial que se encarga de regular la alimentación y medicamentos, entre otras cosas. Por cada grado menos en el congelador o la nevera supondría un esfuerzo extra de un 5%, lo cual supondría al cabo del año de un sobrecoste de unos 10 euros. Tampoco debemos de ahorrar en exceso subiendo la temperatura de la nevera, porque a partir de los 4,4 grados en el frigorífico, que es lo que recomienda la Food and Drug Administration, es que el crecimiento de las bacterias es exponencial, lo cual puede ser perjudicial para la salud. ¿Y tú qué trucos tienes para ahorrar con la nevera que no hayamos contado en este vídeo? Venga, déjanoslo en los comentarios para que todo el mundo se pueda beneficiar. Y la mitad de los ahorros al año conseguidos con el frigorífico es de 87,43 euros, que lo incluiremos en nuestra tabla de equipos que consumen energía eléctrica. Y el total de ahorros que ya teníamos en el vídeo anterior, que eran 3.527 euros, más los 87,43 del frigorífico, hacen un total de 3.615,2 ahorrados al año hasta este momento. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y en mi siguiente vídeo seguiremos hablando de esas acciones que podemos realizar con ese grupo de electrodomésticos para poder reducir la factura eléctrica. Venga, nos vemos en mi siguiente vídeo.